Buenos días, padre de familia, buenos días, estudiantes. Reciban ustedes un cordial saludo de mi parte. Hoy iniciamos una labor más y para ello vamos a compartir con ustedes la información que nos permitirá resolver la actividad que hoy nos plantea la ficha pedagógica. Esta información es la siguiente. Como ya sabemos, nosotros estamos desarrollando el proyecto número 7. Este proyecto tiene como título Aporto en la construcción de un mundo mejor. Estamos en la semana 4 que va del 22 al 26 de febrero. El tema de esta semana es Cuentos de mi mundo. La actividad que vamos a resolver es la actividad 3, que tiene como título Escribo mi propio cuento. El desarrollo de la actividad es el siguiente. ¿Te gustaría escribir un cuento? Es muy fácil. Vamos a hacerlo. Recuerda que el cuento tiene los siguientes elementos, estructura y características. Los elementos del cuento son personajes principales y secundarios, el escenario, que es el lugar o lugares donde suceden los hechos. La estructura tiene un título, nombre que se da a la historia, el inicio, que es el principio, cuando ocurre la historia, dónde ocurre y a quiénes. Conflicto, nudo, es la situación, problema, centro del cuento. Desarrollo son acciones que desarrollan el conflicto. Desenlace es la resolución del conflicto y final del cuento. Las características: es una narración breve, tiene pocos personajes y predomina la fantasía. Lee y sigue el proceso y resuelve las actividades de las páginas 56 a las 59 del texto de lengua y literatura. Escribe en la página 4 de tu libreta Escritos literarios de mi mundo la versión final de tu cuento. Realiza un dibujo que represente tu cuento. Recuerda que esta actividad es parte de tu producto final. Aquí te ponemos las páginas correspondientes. Aquí nos dice lo siguiente. Completa el diagrama de mi cuento con las palabras clave. Utilizo este esquema para escribir el primer borrador. Personajes principales. Elijo a mis personajes principales. Pueden ser algunos de estos. Hemos tomado uno, el duende, y también a un niño. Dentro de los personajes secundarios tenemos a los padres del niño y las personas que visitan el bosque. Elijo la escena en la que ocurre la historia. Puede ser una de las siguientes. Nosotros elegimos un bosque, el escenario, lo profundo de un bosque. Y el conflicto, escribo el conflicto que tienen mis personajes principales. El duende cuida del bosque, de los seres humanos y los asusta para que no se lleven las plantas y animales. Pienso en las acciones que desencadenan el conflicto. El duende recorre el bosque produciendo sonidos extraños como gritos y apariciones que asustan. Solución. Pienso en la solución del conflicto y el final del cuento. El duende cede al niño el cuidado del bosque, sí cumple la promesa de proteger las plantas y animales del lugar. Entonces, de esta manera encontramos la solución al cuento. Luego tenemos lo siguiente. Escribo mi primer borrador dentro de los recuadros. Las preguntas me ayudan a pensar en cada una de las partes del cuento. Como el escenario es un bosque amplio. ¿Qué hay en él? Hay plantas y animales exóticos. ¿Cómo son los personajes principales? El duende es un personaje pequeño de grandes orejas y el niño es alegre y de rostro angelical. ¿Cómo son sus personalidades? El duende es de carácter fuerte y colérico y el niño es dulce y amable. ¿Qué están haciendo? El duende asusta a las personas y el niño explora el bosque. ¿Cómo son los personajes secundarios? Sus padres son personas laboriosas y respetuosas de la naturaleza. ¿Qué ocurrió? El duende asustaba a los seres humanos hasta que se encontró con el niño, ¿sí? Luego tenemos, ¿qué acciones realizan los personajes? ¿Qué pasó después? Una familia llegó a vivir en lo profundo del bosque. El duende cuida las plantas y animales del bosque. El niño conoce al duende y se hacen amigos. El duende se va del bosque a estar junto a su familia. Solución del conflicto. ¿Cómo se soluciona el conflicto? ¿Cómo termina? El duende deja de asustar a las personas que visitan el bosque y deja esta labor al niño que le hace la promesa de enseñar a las personas el cuidado de las plantas y animales del bosque. La situación inicial. En lo profundo de la selva ecuatoriana, un hermoso bosque era cuidado por un pequeño duende de orejas grandes y carácter colérico. Cuidaba a las personas y plantas y exóticos animales que poblaban el lugar. Esa es la situación inicial, el conflicto. Las personas eran atraídas por las hermosas flores y animales exóticos del lugar.
Llegaban hasta allí para llevarse algo del bosque, pero no lo lograban porque eran asustados por un pequeño bosque que cuidaba este hermoso lugar. Todas las, todas las mañanas el duende salía a realizar sus rondas para observar cómo amanecían las plantas y animales. Cuando se acercaban las personas, las ahuyentaba con gritos y apariciones fantasmales, por lo que las personas huían despavoridas del lugar. De pronto, al lugar llegó a vivir una familia buena y laboriosa que tenía un pequeño hijo dulce y angelical que le gustaba cuidar la naturaleza, y al escudriñar las entrañas del bosque, pudo descubrir quién hacía extraños ruidos y apariciones fantasmales, con quién hizo amistad. Ese es el desarrollo, ¿sí? Después, la resolución del conflicto y final de la historia. El duende le prometió dejar de asustar a las personas y el niño se hacía cargo de cuidar las plantas y animales y enseñar a las personas la importancia de cuidar la flora y fauna del lugar. El niño le prometió que lo haría. Desde ese momento las personas pudieron visitar el lugar sin ser asustados y cumplen las normas de cuidado que el niño les indica. Por otro lado, el duende feliz de la situación se fue a vivir con sus familiares. Escribo el texto ordenando y mejorando las oraciones. Puedo iniciar las historias con palabras como había una vez, hace mucho tiempo, en el tiempo de las buenas hadas, érase una vez. Entonces nosotros empezamos de la siguiente manera. En lo profundo de la selva ecuatoriana, un hermoso bosque era cuidado por un pequeño duende de orejas grandes y carácter colérico. Cuidaba las hermosas plantas y exóticos animales que poblaban el lugar. Todas las mañanas el duende salía a realizar sus rondas para observar cómo amanecían las plantas y animales. Las personas que visitaban el lugar eran atraídas por las hermosas flores y animales exóticos que habitaban el bosque. Llegaban hasta allí para llevarse algo del bosque, pero no lo lograban porque eran asustados por un pequeño duende que cuidaba este hermoso lugar. Los ayuntaba con gritos y apariciones fantasmales, por lo que las personas huían despavoridas del lugar. De pronto al lugar llegó a vivir una familia buena y laboriosa que tenía un pequeño hijo dulce y angelical que le gustaba cuidar la naturaleza, y al escudriñar las entrañas del bosque pudo descubrir quién hacía extraños ruidos y apariciones fantasmales, con quien hizo amistad. El duende prometió dejar de asustar a las personas si el niño se hacía cargo de cuidar las plantas y animales y enseñar a las personas la importancia de cuidar la flora y la fauna del lugar. El niño le prometió que así lo haría. Desde ese momento, las personas pudieron visitar el lugar sin ser asustadas por el duende. ¿Sí? Y aquí te presentamos el final de la historia ya corregida y todo. Le hemos puesto el título El bosque, el duende y el niño. Dice así, en la primera parte. En lo profundo de la selva ecuatoriana, un hermoso bosque era cuidado por un pequeño duende de orejas grandes y carácter colérico. Cuidaba las hermosas plantas y exóticos animales que poblaban el lugar. Todas las mañanas el duende salía a realizar sus rondas para observar cómo amanecían las plantas y animales. Las personas que visitaban el bosque eran atraídas por las hermosas flores y animales exóticos del lugar. Llegaban hasta allí para llevarse algo del bosque, pero no lo lograban porque eran asustados por un pequeño duende que cuidaba este hermoso lugar. Las ahuyentaba con gritos y apariciones fantasmales, por lo que las personas huían despavoridas del lugar. De pronto al lugar llegó a vivir una familia buena y laboriosa que tenía un pequeño hijo dulce y angelical que le gustaba cuidar la naturaleza, y al escudriñar las entrañas del bosque pudo descubrir quién hacía estos extraños ruidos y apariciones fantasmales, con quien hizo amistad. El duende le prometió dejar de asustar a las personas si el niño se hacía cargo de cuidar las plantas y animales y enseñar a las personas la importancia de cuidar la flora y la fauna del lugar. El niño le prometió que así lo haría. Desde ese momento las personas pudieron visitar el lugar sin ser asustados y cumpliendo las normas de cuidado que el niño les indicaba. Por otro lado, el duende feliz de la situación se fue a vivir con sus familiares, donde está muy, pero muy feliz. Entonces, este ha sido nuestro aporte para esta clase, ¿sí? Que es crear su propio cuento. Aquí te damos el ejemplo y esta es la actividad que debes de realizar en la página 4 de tu libreta, ¿sí? Cualquier cosa que necesites, estamos a tu disposición. Solamente nos indicas y nosotros estaremos dándote las asesorías necesarias.
Hasta pronto y haz tu propio cuento. Toma en cuenta lo que te hemos indicado.